El podcast de la selva. Busca lo más vital, no más lo que es necesidad. No Un podcast de Minería es Más. la preocupación. Hola a todos, yo soy Santi y hoy hablamos de inventos por sorpresa, casualidades y serendipias. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Cuando se está investigando algo, muchas veces se alcanza el éxito por casualidad, pero que nadie se piense que esto es cuestión de suerte. A esta suerte le sigue un trabajo muy duro que la mayoría de veces es precedido de años de estudio. Las serendipias son aquellos descubrimientos que se producen de manera casual al buscar otra cosa, que es diferente de muchos inventos que se encuentran sin estar investigando nada. Por ejemplo, tenemos el caso de Newton, que cuando le cae la manzana desarrolla la teoría de la gravedad, ¿vale? Pero no es que estuviera buscando otra cosa, simplemente estaba descansando y asocia la caída de la manzana. Una serendipia, llevado a un caso más cotidiano, puede ser si nosotros vamos por el monte buscando setas y en esto nos encontramos un Rolex, que es un premio mucho mayor. Esto, llevado al campo científico, es una serendipia. Y para hablar de todo esto, hoy está con nosotros María. Vuelve otra vez, así que entiendo que la última vez que te gustó. ¿Qué tal estás? Muy buenas, Santi. Pues encantada de estar otra vez aquí. Sí, ese primer contacto con el mundo de los podcasts me gustó, así que gracias una vez más por la invitación. Bueno, las veces que quieras. Y también con nosotros está Pablo, que estuvo también el año pasado hablando de un tema muy particular y muy parecido, así que bienvenido de nuevo. Pues muchas gracias y encantado. La verdad es que la anterior vez fue muy divertido y muy interesante el podcast sobre los inventores y me ha gustado tanto que bueno, pues repetimos con la serendipia, a ver qué tal. Pues muchas gracias a vosotros dos. Pues si quieres vamos a ir empezando. Sé que Pablo nos tenía preparado algo, así que ¿qué es lo primero que nos quieres descubrir? Mira, yo quería hablar sobre los edulcorantes. Porque los edulcorantes es muy curioso porque no es que sea solo uno, es que de los 4 edulcorantes más importantes que de los que actualmente utilizamos, los 4 han sido por serendipia. O sea que, y de esos 4, 3 han sido descubiertos por un estudiante, lo cual es un caso bastante curioso. Y la verdad es que me ha llamado bastante la atención y he considerado que podíamos hablar de esto porque tiene bastante miguilla. Pues si os parece, bueno, pues comienzo con el edulcorante. Vale. El primero es la sacarina. Vamos a hablar un poco cronológicamente, ¿vale? La sacarina, que es de 1879, y era un estudiante ruso que estaba trabajando con brea con un destilado de la hulla. Estaba trabajando con destilados de hulla y a la hora de comer, pues él se puso a comer un panecillo. Y hay varias versiones, no se sabe muy bien si esos panecillos que comía se impregnaron en una sustancia que él estaba analizando y o bien, que parece ser la teoría más reconocida, que se puso a comer y no se había lavado las manos y detectó un sabor bastante dulce en el panecillo. Entonces él, claro, dándole vueltas, pues de por qué ese panecillo era tan dulce, empezó a darle vueltas y estuvo mirando pues lo que había hecho en ese día y estuvo pues intentando repetir un poco las reacciones que él había estado testeando y se dio cuenta de que mezclando ese alquitrán de hulla con otra sustancia que había estado manejando, que por casualidad se había mezclado, descubrió que era un edulcorante. Y de ahí salió lo que es la sacarina. Él después tuvo la inteligencia de patentarlo y de convertirlo en un edulcorante alimentario, pero no fue tan inteligente de meter en la patente al jefe del laboratorio, lo cual le causó no más de un problema. Porque, claro, el jefe del laboratorio además era una persona bastante influyente dentro del mundo de la química y, bueno, tuvieron ahí bastante enemistad por eso. El segundo edulcorante fue el ciclamato sódico.
Este es un edulcorante que estaban testeando un medicamento que creo que era para para intentar minimizar la fiebre. Estaban investigando medicamentos y resulta que él, el que lo estaba investigando era fumador. Y entonces se le impregnó un cigarrillo en una de las sustancias que estaba testeando. Y entonces al fumar en el laboratorio, pues se dio cuenta que ese cigarro le sabía excesivamente dulce, cosa que cuando se fumó otro cigarro en su casa no pasaba. Entonces se le encendió una bombilla y se dio cuenta de que efectivamente, de que él había alguna sustancia en el laboratorio que provocaba ese sabor dulce y descubrió el ciclamato. El ciclamato además resultó que combinaba muy bien con la sacarina, porque la sacarina al final daba como un regustillo metálico y se descubrió que mezclando el ciclamato con la sacarina en una proporción adecuada se obtenía un edulcorante que tenía un sabor corregía el sabor metálico de la sacarina y tenía un sabor bastante natural. Y esa mezcla de dos edulcorantes es el que se ha usado durante muchísimos años en todas estas bebidas cero calorías y light y este tipo de bebidas. El, el tercer edulcorante es el aspartamo o aspartamo, no sé muy bien cómo se pronuncia. En este caso estaban estudiando también un medicamento, este caso era para las úlceras, y durante el proceso de investigación se generó un polvo, no sé si era parte del medicamento que estaban preparando, y se le quedó en la mano. Se le quedó en la mano y no se le ocurrió otra idea al estudiante de turno de chuparse la mano para quitarse el polvo. Total, que ahí descubrió que era dulce. Este edulcorante, pues la verdad es que ahora mismo creo que se está prohibiendo porque está un poco en duda si genera cáncer, pero bueno, se ha usado durante muchísimos años y la verdad es que el estudiante tuvo una idea muy curiosa de limpiarse la mano chupándosela con la lengua. Y el último, la sucralosa, yo creo que es el más gracioso de todos. La sucralosa, pues estaban testeando compuestos clorados. Creo que eran compuestos clorados partiendo de sacarosa. Y entonces este era un estudiante hindú que había ido a Inglaterra a hacer, pues eso, supongo que su doctorado o una tesis. Y entonces el jefe del laboratorio le dejó unas instrucciones. Le dejó, pues mira, mezcla esto, haz lo otro, calienta, filtra, tal. Y en uno de los últimos pasos le puso test it, de testear. Y el hindú no sabía muy bien inglés y tal, y lo entendió como taste it, saborealo. Entonces metió el dedo en la probeta, probó y puso dulce. Claro, al volver el jefe del laboratorio allí dice, ¿cómo que dulce? ¿Qué has hecho aquí? ¿No se te habrá ocurrido probar esto? Y al final, pues bueno, descubrieron que era la sucralosa. A mí de esto me quedan claras, creo que dos cosas. Una es la primera que hablaba antes, en la introducción es, bueno, sí, efectivamente, hay muchas casualidades, pero si después no hay un trabajo adicional, esto no sale, ¿no? Porque, bueno, es el punto de partida. Y la segunda, y que creo que es más importante, que ya sabemos cuál es el motivo del que no se pueda ni comer ni beber dentro de un laboratorio. Y es básicamente porque si en vez de una de estas cosas dulces, uno de estos edulcorantes, es ácido sulfúrico, bueno, cianuro, algo así, pues el tío en vez de saber dulce lo que hace es amochar. Entonces, pues mala idea. Que sepáis que ahora en los laboratorios está prohibido comer y beber precisamente por cosas como estas. Y aunque nosotros a veces a los niños les damos para que chupen una piedra porque sí que tiene sabor, se te quedas pegado en el caso de la sepiolita o es salado, como la alita, no es lo más recomendable cuando no sabes lo que es. La verdad es esa. Así que bueno. María, ¿qué nos traes tú? Bueno, pues yo me he ido a otro tipo de material completamente diferente o de ejemplo del que trae Pablo. Y, y así por poneros un poco en contexto, vosotros no sé, y esta anécdota se la agradezco, o sea, se la debo a Pablo, de hecho, preparando un poco este tema. No sé si sabíais que hasta hace un tiempo, si jugabais una partida de ping-pong, corríais el peligro de acabar en llamas, así como anécdota. Y bueno, eso se debe porque las pelotas de ping-pong están fabricadas de un material que se conoce como celuloide
y el celuloide a su vez está, o sea, se fabrica a partir de nitrocelulosa, que es mi serendipia elegida para el día de hoy. Entonces, ¿qué es la nitrocelulosa? Pues la nitrocelulosa es un material que descubre un suizo que se llama Christian Schonbein, ¿vale? Por mediados, mejor dicho, del siglo XIX. ¿Y cómo lo descubre? Pues este era un químico que estaba en su casa haciendo diferentes pruebas con dos ácidos, ¿vale? Con ácido nítrico y ácido sulfúrico. En este caso no se le ocurrió probarlo, por suerte, pero bueno, tuvo un derrame de los ácidos, lo secó con un delantal o un paño de algodón, no sé exactamente qué sería, pero bueno, lo seca la superficie y lo deja secar al lado del fuego. Pasado un rato, cuando seca, bueno, seca y literalmente prácticamente desaparece el delantal porque lo que hace es inflamarse o quemarse, por así decirlo. Entonces, ahí se da cuenta que de lo que ha descubierto es un material que juntando algodón, en este caso, sí, algodón o celulosa, pues se llama nitrocelulosa, junto con con ácido nítrico sulfúrico, que lo que hace es nitrar ese algodón, pues ha descubierto un material muy inflamable. Lo curioso de este material, que sí que es verdad que revoluciona la industria de defensa, porque la industria militar y de defensa, porque a partir de la nitrocelulosa se empiezan a fabricar todas las pólvoras sin humo, que de hecho se consumen hoy, o se siguen fabricando y consumiendo hoy en día, pero además ha tenido impacto en otras industrias muy conocidas y que nos han cambiado la vida a la gran mayoría de nosotros. ¿Cuáles son otros ejemplos? Pues el mundo del cine y la fotografía, porque a partir de la nitrocelulosa se fabrica también el celuloide, que es el mismo material que se utiliza para las pelotas de ping-pong. El celuloide se fabrica a partir de nitrocelulosa y un plastificante que se llama alcanfor, que se conoce como alcanfor. Entonces descubren que este material es muy maleable, permite crear films, ¿vale? Y ahí es como nacen las primeras películas, o sea, las primeras cintas, films de cine y de fotografía. Eso fue ya a finales ya del siglo XIX. Y ese es el ejemplo que yo os traía para hoy. Que hablabas de eso y justo me estaba acordando yo de la película de Cinema Paradiso, que seguro que la habéis visto. No sé si os acordáis cuando se produce el incendio donde Alfredo pierde la vista, se queda ciego, es precisamente por eso, porque antiguamente el problema que tenían las películas, sobre todo de cine, y ahora explico por qué, era que como eran inflamables y se podían prender fuego y provocar incendios. ¿Por qué era el problema de las películas de cine y no tanto fotografía? Bueno, porque las películas de cine, para que funcionase, tenían que hacer pasar un haz de luz a través de los negativos, bueno, perdón, de los positivos a través de la película, perdón, ¿no? Entonces esto se proyectaba. ¿Qué pasa? Si tú, por lo que sea, esa película la dejas parada demasiado tiempo, se te para la máquina o va más lento, lo que sea, lo que pasa es que la película se calienta y es cuando se produce el incendio, que es lo que pasa en Correcto. la peli, ¿no? Entonces ahí Se es el inflama la ejemplo cinta. claro. Efectivamente. Efectivamente, y esa es la razón por la que se ha dejado de utilizar, de hecho, el celuloide tanto en cine como en las pelotas de ping-pong, porque, bueno, esto como dato curioso también que me he encontrado con él investigando un poco, se utilizaban las pelotas de ping-pong de celuloide hasta 2014 y ya en 2014 a nivel profesional está, no sé si a nivel digamos, a otro nivel se pueden seguir comprando y se fabrican, pero a nivel profesional ya en 2014 fueron sustituidas por ABS. Se utiliza ya otro tipo de pelota de ping-pong. Bueno, pues voy a contaros yo una cosa que he estado buscando por ahí y la verdad que según la leía me iba llamando más la atención. Vosotros imaginaros que estáis en el laboratorio, ¿vale? Los laboratorios no digo que sean sitios peligrosos, pero bueno, sí son sensibles y por eso hay muchas medidas de seguridad, pero siempre hay algo que se te cae, una probeta, un vaso,
Es lo que hay, no hay más que hacer, ¿vale? Pues imaginaros que estáis ahí y se os cae el producto más inflamable que puede existir, incluso sensible a los golpes, y se os cae al suelo. Bueno, no sé vosotros, pero yo probablemente me quedaría blanco, me daría en ese momento una bajada de tensión, creo que me traía los 7 males y diría, bueno, hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues eso es lo que le pasó a Alfred Nobel en 1866, ¿vale? Tenía nitroglicerina y se le cayó, ¿vale? Lo normal es que hubiera habido un accidente, ¿vale? Y una explosión. Pero aquí el resultado fue un poco diferente. Al parecer se le cayó sobre una tierra, ¿vale? Que son diatomitas, y el producto permaneció estable, que eso era muy extraño, ¿vale? De hecho, es que eso mismo era lo que llevaba buscando desde hace años. Él había estado probando diferentes maneras de tratar la nitroglicerina, estuvo metiendo detonadores especiales, etcétera, para intentar que fuese mucho más estable y poderla utilizar, porque antiguamente el problema era que como era tan inestable siempre había accidentes y la gente no lo quería utilizar. De hecho, años antes había tenido un accidente y su hermano llegó a morir precisamente por esto, así que cuando se le cae y ve que junto con esta tierra no se inflama, no estalla, etcétera, es un éxito, ¿vale? Es el ejemplo claro de una serendipia porque él está buscando cómo lograr algo de una manera y la encuentra de una manera completamente casual, ¿vale? Pero esto va un poquito más allá, porque es que años después él hace otras mezclas un poquito más complejas, no solo con diatomitas, y inventa también lo que es una dinamita un poco plástica, lo que puede ser ahora más parecido a un explosivo plástico, que esto en las pelis se ve muy bien, ¿no? Que es casi como una plastilina, pues la versión primaria, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante, no solo por lo que supuso en su momento, bueno, porque al final esto es lo que le da dinero. Nobel tenía cientos de patentes, pero la que le da dinero y la que le permite su legado es esta, ¿no? Y esto le da dinero precisamente por la aplicación en minería. Si no estoy equivocado, él comercializa este sistema en varias minas en Azerbaiyán y poco a poco empieza a crecer y se hace de oro. O sea, y de hecho, no es el único explosivo que se utiliza ahora mismo en minería, porque esto ya es muy complejo, hay muchísimos, normalmente esto, bueno, hay mucha gente que sabe más que yo, probablemente vosotros, ¿no? Pero la dinamita se utiliza como el impulsor del resto del explosivo y el resto del explosivo pues es de diferente manera, ¿no? Pero sigue utilizándose en nuestros días, o sea, que han pasado más de 100 años, 150, y sigue utilizándose. Entonces me parece que es un ejemplo perfecto de algo que se buscaba, no de la manera correcta, se encuentra de casualidad, ¿vale? Y todavía se sigue empleando, con lo cual, pues, queréis que no, me parece un éxito. Bueno, y contadme ahora, porque sé que el otro día estuvimos comentando de manera informal algunos inventos así de casualidad y hay algunos muy, muy curiosos. No sé si tenéis algún ejemplo y si somos capaces de diferenciar, porque para mí, está echando un vistazo, no es tan claro cuándo es una serendipia a cuándo es una casualidad. Por ejemplo, escuchaba el otro día el caso del calimocho, no sé si será leyenda urbana, pero es básicamente unos chavales que compran vino, pues no para toda cuadrilla, para todo el pueblo, se les pone mal y dice, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues échale ahí un poco de Coca-Cola y a ver qué sale, a ver si nos lo podemos beber. Efectivamente se podía beber y a la gente le gustó. Eso para mí no es una serendipia porque no buscaban nada, o sea, realmente es, bueno, pues una manera de solventar un problema que es más o menos exitosa. Entonces, bueno, eso es casualidad. No sé si vosotros tenéis algún ejemplo. Pues bueno, a ver, eh, yo también me gusta bastante el caso de la vulcanización, ¿no? Que hoy en día los neumáticos, ¿no? Eso es gracias a una serendipia, pero no sé si es una serendipia como tú pones bien descubrimiento o una serendipia un poco forzada, porque el Shell Goodyear llevaba muchísimo tiempo intentando que el caucho tuviese mejores propiedades mecánicas. De antes el caucho era totalmente natural, se sacaba de la savia de ciertos árboles y luego pues el tema es que ese caucho pues era muy blando, era gomoso, en fin, tenía unas propiedades que no servía para grandes aplicaciones. Y él
estuvo buscando varios métodos estuvo mezclándolo creo que llegó a mezclar con casi cualquier cosa que encontraba por allá por desesperación y no conseguía obtener las propiedades mecánicas que tenía en ese caucho hasta que un día por accidente se le cayó una mezcla de azufre y entonces fue cuando descubrió que efectivamente se provocó esa reacción en el caucho y se quedó duro y rígido y es cuando obtuvo esas propiedades. Y también, bueno, hemos hablado también de que Alfred Nobel se hizo millonario con los edulcorantes igual, de los que descubrieron los edulcorantes todo el mundo se ha hecho rico, pues Charles Goodyear no, Charles Goodyear se arruinó, de hecho no llegó nunca a explotar ese descubrimiento, fueron otras personas. Él investigando y tal, pues llegó a un punto en el que se cerró en esa investigación y se endeudó y no llegó a poder explotar eso, incluso llegó a estar en la cárcel. Pero al final, bueno, lo explotó otra persona. Así que, bueno, también hay a veces las casualidades pues traen mala suerte. Llegado. Estaba pensando, María, que, bueno, no sé cómo lo ves tú, que sé que es así un poco cocinitas. Creo, o sea, ¿cualquier invento o descubrimiento en el mundo gastronómico es serendipia o no? Estoy pensando no en cosas complejas como a lo mejor pueden ser los edulcorantes, pero yo qué sé, la primera persona que se puso a cocer arroz, ¿cómo descubrió eso? ¿Casualidad? ¿Sabía que iba a pasar algo? En esos casos es más bien supervivencia y necesidad, ¿no? En muchos de ellos. Y otras cosas nacen de una búsqueda de algo en particular. Pero hay un ejemplo, por ejemplo, bueno, hay dos ejemplos de una cosa que es de dos cosas que se consumen mucho y que me atrevería a decir que le gusta a casi el 99% de la población, porque ¿quién no se ha comido una galleta tipo Chip Chahoy? Y no sé si lo sabíais, pero el descubridor bueno, el descubridor, no sé si se pueden denominar descubrimientos, pero bueno, la primera persona que hizo una galleta con pepitas de chocolate, su intención no era ni mucho menos conseguir una galleta con pepitas de chocolate, sino conseguir que el chocolate se fundiera y el resultado fuera una galleta de chocolate, por así decirlo. Pero, para sorpresa suya, esas chips de chocolate no fundieron, y ahí es cuando dio con las galletas con chips de chocolate. Y otro ejemplo, hablando también de chips, son las patatas fritas, las chips. Pues, supuestamente la historia cuenta que fue un cocinero que estaba enfadado y entonces decidió que ese día lo que iba a hacer es cortar las patatas muy, muy finas, pero por puro, no sé, porque estaría cabreado y dijo, a ver cómo mato yo aquí mi frustración. Decidió hacerlas, las frió y claro, resultaron ser un completo éxito y así es como nacieron las patatas chips, las Pues patatas tengo que fritas. decir que eso a mí no me... O sea, la historia esta no me convence. Yo también la he visto, pero no me acaba de convencer, porque, o sea, la historia la ves que es más o menos reciente y, bueno, no digo que no sea, puede ser, por supuesto, eso está atribuido a este señor, no, creo que es norteamericano, no sé si recuerdo canadiense o norteamericano, creo que es norteamericano, pero bueno, pero lo que yo me planteo es, estamos, o sea, ¿seguro que en España con la cantidad de patatas que se comen no se probó antes? O por ejemplo, en Irlanda que hubo una época que solo comían patatas, ¿no lo probaron? Bueno, O incluso en Latinoamérica, que la patata está ahí como ingrediente principal. A veces hay descubrimientos que se descubren casi al mismo tiempo y no se conocen hasta tiempo después que lo han descubierto al mismo tiempo. Puede haber sucedido. Dentro del mundo de la alimentación, por ejemplo, ahora que estamos con esto de la alimentación en la cocina, la torta del casar es un error, salió mal. Es un queso que salió mal y ahora mira, ahora es una delicia. sí, está claro, pero bueno, es lo de lo que hablaba antes. Eh, ¿Buscaban eso? No. ¿Buscaban desarrollar otra cosa? Sí. Ese sí que me parece el caso de una serendipia. Lo que no me parece el caso de una serendipia es, pues, por ejemplo, lo que decías de las patatas. Pues no, eso es casualidad. Ha salido bueno. O sea, no. Ese señor de lo que estaba buscando era, pues eso, arruinarle la vida al cliente de turno. Pero Sí, no. tal cual. Entiende de mí, ¿no?
es un poco, es un poco diferente. Entonces, bueno, El también queso es azul también. Otro ejemplo es el queso azul. justo. O sea, todas estas cosas, al final, pues bueno, cosas que se ponen malas, etcétera. No sé. Bueno, yo también estaba pensando, dejo un poquito de este, es uno que me gusta mucho, mucho, es la historia del post-it. Al final, bueno, pues estaban buscando un pegamento de contacto muy fuerte, o sea, estaban buscando hacer la competencia de Superglue para entendernos. Y se les derrama el pegamento por encima de una mesa y se les queda pegada todas las hojas, ¿vale? Y se dan cuenta que el pegamento es muy flojo y no sirve, pero la gracia es que se despegaba y se volvía a pegar. Entonces, por lo que he estado leyendo, al parecer, cuando lo vieron así este señor, pues no le resultaba útil, pero un compañero suyo le dijo que sí que era útil porque el tío, no sé si cantaba en su iglesia o algo así, entonces le servía para marcar por dónde iban del libro de cantos, ¿no? Entonces, bueno, le pareció muy útil. Esa es una teoría. También otra de las cosas que estuve leyendo yo hace ya tiempo es que este señor creía que sí que tenía su uso, pero sus supervisores no. Entonces lo que se hizo es prepararse de manera manual los tacos que ahora de post-it y los repartió entre las secretarias de la empresa de 3M para ver si funcionaban o si no, para a una especie de prueba piloto. Y los jefes seguían empeñados en que no. Y cuando las secretarias le pedían más tacos de estos, pues ya dijeron, bueno, a lo mejor si lo utilizan estas es que sí que tiene mercado, ¿no? Entonces, por eso salió. Pero si lo piensas, un montón de cosas, si seguimos ese ejemplo, habrá un montón de cosas que se habrán quedado por el camino, igual que el queso azul se podría haber quedado en lo que fue, simplemente un error. O sea, lo que pasa es que dio la casualidad de que alguien lo probó y dijo, bueno, si esto se puede comer, está bueno, o no nos queda otra a lo mejor, que no sé en ese momento, ¿no? Pero había alguien que sí, que entendió que eso era una necesidad o podía gustar, por así decirlo, podía tener seguidores. Justo. O sea, y muy probablemente, pues como decía Pablo, cosas que se inventan más o menos a la vez. Llega uno, no le ve futuro, lo deja, lo tira, no sigue investigando, que es ahí donde entra tu trabajo, hacer el trabajo duro, ¿no? Y el que se esfuerza, pues al final tiene recompensa. Esto no quiere decir nada, porque bueno, mucha gente se esfuerza y nunca llega a lanzar una cosa que sea exitosa. Pues bueno, pues mala suerte, pero es un poco tener una década, la verdad. No sé si queréis comentar alguno más. Pues mira, de la que hablabas del superglue, lo que es los Ujú. pegamentos de cianocrilato, no buscaban un pegamento. Lo que estaban desarrollando es una mirilla telescópica para las escopetas, para los rifles. Joder, pues se quedaron lejos. Pues, 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 se les bifurcó el camino, ¿eh? Intentaban desarrollar una lente basada, yo creo que en algún tipo de metacrilato, algún tipo de plástico y tal, y al final creo que no lo consiguieron. No consiguieron dar con ese tipo de lente, con esas propiedades ópticas que obtenían, pero a cambio obtuvieron un líquido que era súper adhesivo y decidieron comercializarlo como un adhesivo para todo uso. Pero no era lo que estaban buscando. Es curioso. A veces también es eso, ¿no? Es tener un poco la mente, decir, bueno, pues esto no me sirve para nada, digo, bueno, pues igual vale para otra cosa. Bueno, ahora que decías eso, me estaba acordando que, bueno, realmente no sé cómo va porque esto es química y yo no soy químico, nunca se me dio bien, ¿no? Pero el LSD es más o menos parecido. Al parecer estaba buscando otra cosa completamente diferente, o sea, no estaba buscando drogas y se encuentra esto. Y no sé si es exactamente que lo aspira o entra en contacto, algo así, pero como el que lo descubre empieza a notar los efectos en su momento, ¿no? Entonces, bueno, se queda un poco así diciendo, bueno, ¿esto qué está pasando tal? Entonces lo deja ahí. Pero el tío, o sea, sigue investigando sobre eso. ¿Por qué? Porque, bueno, creía que podía ser como un tratamiento médico para ciertas cosas, tal, y luego la realidad es que luego ya ven, no sé si es después de su muerte, oye, no, mira, que esto tiene unas consecuencias negativas, es clasificado como droga, etcétera, y es pues lo que conocemos, ¿no? Pero la realidad es que empieza también un poco así, o sea. La Viagra tiene una historia similar. La Viagra también estaban Sí. investigando un medicamento que creo que era para la anemia y causaba un efecto secundario totalmente diferente y se les ocurrió que podía ser utilizado para, bueno, pues, para otros usos.
¿Ves? Ese, pues clara serendipia. Investigas por una cosa, no te sale, pero ves que puede servir para otra, ¿no? Pues al final es de asignar recursos. En fin. No sé si tenéis alguna cosa más. No, o sea, de momento hay muchos. Es que realmente hay muchísimos más de los que a lo mejor nos creemos. Pero bueno, si no lo dejamos para una parte 2, Santi. Sí, ahí está. En eso estaba pensando justo que hay cosas que seguro que podemos investigar, cosas curiosas que nos quedan para una parte 2 que probablemente haremos en el futuro, pero por hoy creemos que lo podemos dejar aquí, una duración perfecta para que lo escuchen en el coche de camino al trabajo, así que muchas gracias a los dos, muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós, gracias.